Amigos, gracias por esperarnos. Estamos hoy día conociendo del concepto centros educativos y sobre todo bajo el concepto de Indecopi como un factor, una institución, digamos, de prevención y de fiscalización. ¿Cierto? Doctor, hay una tasa de morosidad que tiene que ser válida, según lo establecido, no solo por Indecopi, sino por las leyes, me imagino, ¿no? Es un tema ya legal. ¿Cuál debería ser el procedimiento para poder realizar una cobranza? Y si ese procedimiento involucra gastos administrativos por cobranza o algo parecido, ¿es factible eso o no? Digamos que lo que vamos a conversar, lo que pretendo dar a conocer y conversarte en este momento es lo más importante que debe saber un empresario del servicio educativo. ¿Qué es lo primero que debe poner a disposición del padre de familia, del consumidor? Es la información, ¿okay? Para nosotros como empresarios de este sector poder realizar pagos por mora, debemos al inicio de la matrícula poner a disposición del padre de familia este tipo de información, señalarle por si acaso, si usted se va a atrasar en sus cuotas, en sus pensiones, se le va a cobrar una mora que de acuerdo a los intereses señalados por el Banco Central de Reserva del Perú. Eso tiene que figurar en el contrato. Tiene que figurar en el contrato, en un documento por escrito. Es lo primero que nosotros debemos hacer antes de cobrar la mora, ¿no? Antes de cobrar la mora y antes de iniciar la prestación de los servicios. Y esto es importante, ¿por qué? Esto es importante porque de la misma forma y de la misma manera se tiene que señalar al consumidor, al padre de familia, cuáles son las otras condiciones económicas relativas a la prestación del servicio, ¿no? Por ejemplo, cuál es el monto de la pensión, cuál es la oportunidad de pago de la pensión, cuánto se cobraría por cuota de ingreso, también por escrito y al momento de matricularse. Digamos, es la piedra angular, la información que el empresario de servicios educativos le puede brindar a todos los consumidores. De la misma manera, la posibilidad de que se pueda subir la pensión también debe ser informada, y esto es un tema especial porque esto se informa 2 veces. Esto se informa antes de concluir el año escolar y al inicio del siguiente año escolar, ¿no? O sea, no es que el Indecopi prohíba el tema de aumento de las pensiones, sino que esto debe ser correctamente informado. Obviamente que si estamos ya en la carrera escolar, si estamos ya en el año escolar, no podemos subir unilateralmente las pensiones, ¿no? Para eso se señala que antes de finalizar el año, advertir a los padres de familia por si acaso al siguiente año nuestra pensión va a subir en 20 soles o en 30 soles. Y antes de la matrícula, conjuntamente con la matrícula, también hacer lo mismo. De esta manera, pues, actuamos de manera consciente con las normas legales, no con el Indecopi, ojo, sino con las normas legales, porque la ley señala eso, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento de cobranza? Es decir, yo no puedo suspender el servicio, ¿no? Porque está prohibido. Entonces, para cobrar, ¿qué tengo que hacer? O sea, tengo entendido que también puedo retener ciertos documentos o iniciar un proceso civil, puedo cobrar, digamos, gastos administrativos por cobranzas. ¿Cómo debería ser realmente? Exacto. Muchas veces, y esa es la pregunta que nos hacen los colegios siempre, ¿no? Yo siempre voy a decirles a los colegios que se puedan asesorar por este tema, con especialistas legales sobre todo, porque el cobro en las entidades educativas, en las entidades de servicio educativo, es muy sensible, ¿no? Es muy sensible. Nos tocó ver algún tema, en alguna oportunidad, de un cobro mediante periódico mural y señalando nombre de alumnos, ¿no? Nombre de alumnos, y específicamente diciendo alumnos morosos. Cual no es así, ¿no? El cobro en las entidades educativas es muy sensible. Para eso nosotros tenemos que, como empresarios, debemos establecer contratos, ¿no? Contratos estándares donde se le informe a los consumidores cuáles van a ser los cargos adicionales, si es que lo existen, referidos al cobro de
de la mora o al cobro de las pensiones, ¿no? A ver, también podemos utilizar los temas de las letras de cambio, ¿no? de los títulos valores, que son títulos ejecutables a nivel judicial, ¿no? Señalando obviamente al principio de año y por escrito cuáles son las digamos especificaciones y cuál va a ser la forma de llenado de estos títulos valores si es que existiese un incumplimiento por parte del padre de familia. Y también obviamente está o podría darse también la posibilidad de cobrar y también informar a las centrales de riesgo sobre alguna actuación morosa del padre de familia. Como te señalo, esto siempre no perjudicando al alumno, ¿no? Porque el alumno no tiene por qué verse perjudicado, y poniendo las cosas en claro, señalando al principio de año, antes de la matrícula, señalando cuáles van a ser las acciones del colegio respecto a los incumplimientos. Y en este caso, pues, el padre de familia no tendría, digamos, no es que no tendría derecho a reclamo, porque todos tenemos derecho a reclamo, sino que ya estaría avisado de cuáles son las consecuencias de un posible retraso en el pago de sus cuotas. Claro. De todas maneras, eso tiene que estar por escrito antes y en el momento de la matrícula. Exacto. O sea, informárselo. Información siempre por escrito al padre de familia antes o al momento de la matrícula. Ok, ahora, el tema de las pensiones adelantadas. Ya, no sé si se da el caso todavía, pero anteriormente se daba el caso de colegios que te cobran la pensión antes de que se cumple el mes. ¿Eso es válido? Eduardo, es un tema que ya el INDECOPI lo ha zanjado hace mucho tiempo, hace muchos años. Las pensiones no pueden ser cobradas de manera adelantada, ¿no? Y lo usual, ahora no tanto, ¿no? Esto ha disminuido, pero antes era lo usual que te cobren la primera pensión, especialmente la pensión del mes de marzo, conjuntamente con la matrícula, ¿no? Se señalaba, la primera pensión se paga conjuntamente con la matrícula, lo cual pues era una conducta que se señaló por parte del Tribunal de INDECOPI como ilegal, ¿no? Porque es una manera de cobrarte la pensión de manera adelantada. La pensión debe cobrarse una vez finalizado el servicio educativo mensual. Por ejemplo, la pensión del mes de marzo mismo se debe cobrar el último día de marzo, la pensión del mes de abril hasta el último día de abril, y así sucesivamente. ¿Y qué pasa en diciembre? Porque normalmente los colegios terminan, sea por clausura o sea, es antes de fines de diciembre. En diciembre lo que tiene que hacer el colegio es cobrar al finalizar la prestación de sus servicios, hasta finalizar la prestación de sus servicios. Si la prestación de los servicios acaba el 12 de diciembre, entonces hasta ahí debe ser el plazo final para cobrar la pensión, ¿no? Ojo, esto lo tenemos que establecer, como lo vuelvo a repetir, es importante, por escrito y antes de la matrícula. Con un cronograma de pagos, con montos específicos y con fechas de vencimiento, ¿no? Exacto. Para que quede bastante claro. En diciembre no es necesario que se cobre al finalizar el 31 de diciembre, ¿no? Sino al momento de que el colegio cese su prestación de servicios educativos. Perfecto. Entonces, otro de los temas que también lo tengo acá agendado y para que nos explique es el tema de los libros. ¿Cómo debería ser el procedimiento? El procedimiento relativo a la elección de textos escolares. Hay colegios, y hemos verificado en Huaraz, que utilizan sus propios textos, sus propios libros, entre comillas, ¿no? En esos casos no es necesario realizar ningún tipo de procedimiento, pero cuando, por ejemplo, vamos a utilizar alguna editorial determinada, por mandato legal, por mandato de la ley, de una norma que salió hace 2 años, si no me equivoco, un par de años, sí, la elección debe ser entre una terna. Se reúnen los profesores y ponen a disposición de los padres de familia una terna de textos escolares, puede ser por curso o puede ser por grado, ¿no? Y en esta elección deben participar finalmente los padres de familia, quienes deciden conjuntamente con el director del colegio y en base a criterios puramente pedagógicos con qué texto escolar se va a trabajar, si se trabaja con el texto A, B o C, ¿no? Esto es importante que se sepa porque debe ser plasmado en un acta.
donde se encuentre la firma de los representantes del colegio y la firma de los representantes de los padres de familia. En tal sentido, ya no son los colegios ni los centros educativos los encargados de arbitrariamente o por decisión propia señalar qué texto escolar se va a utilizar, ¿no? Sino ahora es una decisión mancomunada, conjunta con los padres de familia. ¿Y cuándo tiene que hacerse eso? Tiene que hacerse antes del inicio del año escolar. Doctor, pero antes del inicio del año escolar no hay padres de familia. Exacto. Entonces, ese es el tema. ¿cómo sería? Ese es el tema, ¿no? Ahí lo que nosotros señalamos es que se trabaje con las directivas anteriores. O sea, de un año atrás. De un año atrás. O sea, digamos para octubre, noviembre y diciembre, ya deberían estar escogiendo los libros del siguiente año. Se debería estar escogiendo los libros del siguiente año. Okay. Se debería ya citar a los padres de familia, ¿no? para elegir cuáles son las eso es válido, por más que digamos el padre de familia el próximo año ya no esté. Es válido. O sea, es válido. O sea, es el válido. acta igual se hace con la fecha del año anterior, indicando que es para el siguiente año. Exacto. En el tema de los libros propios o materiales propios que muchas instituciones educativas las elaboran, eso también va ligado al tema de que, digamos, en algunos sitios no pagan sus mensualidades y no les entregan los libros propios de la institución. ¿Eso es válido? A ver, aquí hay que tener, digamos, muy en cuenta la afectación a la educación del niño, ¿no? A la educación del niño. Cada caso es muy particular, pero en la medida que se afecte el derecho de la educación de los niños, entonces estamos hablando de conductas que podrían infringir las normas de derecho de protección al consumidor. A ver, si yo no le doy el libro al niño, y esto podría afectar su desenvolvimiento, su desarrollo pedagógico como alumno, entonces podría estar infringiendo una norma de protección al consumidor, porque podría darse el mismo caso de que cuando le impedimos dar los exámenes, por ejemplo. Claro. Perfecto, doctor, vamos a hacer una pausa y después de la pausa seguimos hablando un tema más relacionado a los libros, ¿le parece? Con gusto. Amigo, vamos a la pausa y después de la pausa seguimos con la entrevista.